Bien, la temática de hoy está relacionada a la nutrición, básicamente en competencia, en disciplinas cíclicas, pero que muchas recomendaciones son transferibles a nuestra práctica, más allá de si la disciplina en particular es cíclica o es un deporte de situación. En cuanto a consideraciones generales, bueno, ya lo va a desarrollar Ariana, pero nuestra demanda nutricional en competencia va a estar directamente relacionada a varios factores. En primer lugar, a la distancia de la competencia. En segundo lugar, a las cuestiones estratégicas, es decir, a la modulación que hagamos de nuestra potencia durante la prueba. Es decir, que va a haber una cuestión estratégica que va a condicionar la ingesta. Y bueno, esas son cuestiones que tienen que ver más con por ahí un aspecto técnico de la prueba, pero que es muy importante resaltar, ¿sí? Porque con esto, ¿qué quiero decir? Que el abordaje debe ser interdisciplinario. La nutricionista o el nutricionista va a estar siempre en contacto con el entrenador, siempre van a estar trabajando de manera articulada en todo el periodo preparatorio, para poder llegar a la prueba ya con estrategias que sean probadas y eficientes. Y conociendo el nivel de nuestro atleta, conociendo el lugar donde se va a desarrollar la prueba, tomar las decisiones precisas en cuanto a la ingesta durante la competencia. Así que, bueno, entendamos que estas son recomendaciones generales, van a poder hacer preguntas al final para que podamos de alguna manera aclarar o escuchar las sugerencias que tengan también para hacer. Así que bueno, los voy a dejar a cargo de Ariana. Ella es nutricionista, bueno, fue nadadora de chica, y por suerte la tenemos con nosotros trabajando este año. Pongan en silencio los micrófonos, por favor, así no tenemos interrupciones. Y tiene a cargo toda el área de nutrición de nuestro centro y está trabajando con nuestros deportistas y haciendo asesoramiento a instituciones, al igual que el resto de los profesionales. Y bueno, hoy va a comenzar ella con la dinámica de esta charla, pero es importante tener en cuenta que va a haber aportes desde la psicología, va a haber aportes de la kinesiología y desde la medicina del deporte, que están presentes, ya que insistimos que esto no es propio de una sola disciplina, sino que siempre el trabajo es articulado y es muy importante la intervención de cada uno en este trabajo. Bueno, Ariana, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, saludo a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos trabajando nosotros de forma muy interdisciplinaria, es muy enriquecedor de mi parte. Yo soy antropometrista, ISAC nivel 2, lo que significa es que nosotros nos basamos mucho en lo que es la evaluación de la composición corporal del deportista para las diferentes disciplinas que realiza cada uno, ¿sí? Y en este caso vamos a tocar la disciplina de deportes cíclicos, que es lo que generalmente se utiliza muchísimo en el natatorio como natación, y hay bastantes deportistas también a nivel de triatlón, carreras, bici, y vamos a hacer más que nada hincapié en natación y en triatlón, porque si no estaríamos como mucho tiempo, hay mucho para hablar, así que bueno, vamos a empezar. Ahí, si se escucha bien, ¿cómo va? Se escucha bien, Ari, se escucha bien. Perfecto. Bueno, deportes cíclicos. Se caracterizan porque siempre van repitiendo el mismo ciclo, ¿sí? En este caso, como les estaba comentando, vamos a hacer la parte de natación y triatlón, ¿bien? Tenemos muchos nadadores de muchas edades. Bien, ¿qué hacemos en la consulta nutricional cuando el nadador o el usuario o el deportista se acerca a nuestro gabinete? Nosotros tenemos que tener en cuenta, en primera instancia, la anamnesis alimentaria, que está referida a lo que la persona consume, en los horarios y las ingestas que va realizando durante el día.
Después, como le comentaba, el análisis de la composición corporal es muy importante porque hay deportes que requieren, generalmente la composición corporal está determinada por la que es la masa esquelética, ¿sí? Es algo que nosotros no podemos modificar, que es el esqueleto. Y ese esqueleto nos va a determinar a nosotros qué masa qué masa podemos llegar a acumular. Si nosotros, lo que yo explico siempre, nos mantenemos activos, esa masa va a ser más muscular. Si yo tengo grados de inactividad un poco más elevados, esa masa va a ser más adiposa. Y en la mayoría de los deportes coincidimos en que la grasa es un lastre, ¿sí? Entonces tratamos de reducirla. Pero no quiere decir que tenemos que estar muy al mínimo, tenemos que siempre tener un porcentaje que nos ayuda a todo lo que es la función orgánica del sistema. Después entramos en la parte de lo que es la anamnesis, de lo que es la parte del entrenamiento, en el cual nosotros hacemos un cuestionario bien a fondo de los horarios de entrenamiento, el tipo de entrenamiento, la etapa de entrenamiento, todo relacionado. ¿Por qué? Porque según el gasto que la persona, el individuo va a tener, es lo que yo tengo que reponer. Y no menos importante, porque lo que estoy mencionando último, pero que es fundamental, que al inicio de cada plan alimentario o de cada evaluación que nosotros hacemos nutricionalmente, tenemos los exámenes bioquímicos, que nos van a determinar cómo está el ambiente, por un lado hormonal, ¿sí? Que regula mucha insulina, cortisol, testosterona, la parte del daño muscular, que también suele haber en bastantes deportes, sobre todo los de fuerza, que nos van a decir el nivel de entrenamiento que vamos a estar haciendo. Entonces, en esta parte es donde entra la parte interdisciplinaria, ¿sí? Nosotros vamos a abocarnos a los objetivos nutricionales, ya sean pérdida de peso, mejora del rendimiento, aumento de masa muscular, son los que se determinan con el profe y con el médico en el caso de la parte bioquímica, que es lo que nosotros requerimos siempre al inicio de cada evaluación. Y un factor muy importante es la parte genética, ¿sí? Nosotros dentro de la anamnesis se tiene en cuenta no solamente el antecedente, también el antecedente de padre, madre, tíos, como para tener una visión global, porque la parte nutricional no solamente se aborda desde la alimentación, sino que se aborda del área integral, desde la emocional, desde la parte de entrenamiento, parte bioquímica, la parte interna, ¿sí? Bien, nosotros, como comentó Peto, tenemos, según el entrenamiento que nosotros haciendo, según la disciplina, según el momento, la duración, tenemos diferentes sistemas energéticos que utilizamos entre las pruebas, ¿sí? Que se van a clasificar según la intensidad y según el tiempo de duración de eso. Generalmente unos deportes que complementan, pero van a depender del tiempo y de la intensidad. Entonces tenemos la utilización fosfagénica, que es donde utilizamos fosfocreatina como combustible, donde duran poquitos segundos, son muy explosivos y son de carga de potencia, que pueden estar relacionados con 25 metros, en pruebas de 25 metros que duran menos de 30 segundos. Después tenemos los glucolíticos, donde utilizamos un poco de fosfocreatina y también de glucosa o hidrato de carbono. Y después tenemos los aeróbicos, en donde predura más la utilización de hidratos de grasa, que puede durar minutos a horas. Horas en el caso de los deportes de fondo o un fondo, pueden ser un triatlón olímpico de 2 horas, puede ser un Ironman que dura de 10 a 12 horas, ¿sí? Puede variar. Como también pueden ser el ciclismo, como puede ser... Hay una combinación, pero también puede surgir que dentro de esa combinación, por ejemplo, el final de la carrera, pueda tener un enlace físico, utilizando más fosfocreatina y glucosa que la parte de las reservas grasas. Pero teniendo en cuenta el combustible que yo utilizo en mi disciplina, es cómo se va a armar ese plan alimentario, y además de la composición corporal, que es fundamental, la que trae, digamos, esa persona, es cómo se va a determinar el plan alimentario del individuo, ¿bien? Entonces acá tenemos una prueba de, por ejemplo, la utilización de fosfocreatina, que dura en segundos, es en pocos segundos, y la utilización es alta, la parte glucolítica, que dura un poquito más, ¿sí? Pero que modera, y la parte aeróbica, que es para los ejercicios más de resistencia. ¿Por qué? Porque yo tengo las grasas, son combustibles que
como tengo bastante tejido adiposo, ¿sí? Son las reservas infinitas. Entonces, en los deportes de resistencia, además de utilizar hidratos de carbono, utilizamos gran parte de grasas, ¿sí? Que me van a permitir a mí poder finalizar en buen estado las pruebas. Y a su vez también están en semejanza con las pruebas de un poquito más de larga distancia, de 200 o 400 metros en el caso de los nadadores. Bien, ¿qué tenemos en cuenta en natación? En la anamnesis alimentaria de natación tenemos que tener en cuenta las calorías que están consumiendo, los horarios, el timing, que se refiere a en qué momento se ingieren esas comidas, ¿sí? Y en algunos casos la suplementación. La composición corporal, como les estaba comentando, que en base al porcentaje de masa muscular, de masa esquelética y de masa grasa, si hay que modificar alguno o no. También tenemos infantiles que se va perfilando, digamos, cómo puede llegar a desarrollar esa composición corporal, cómo se puede mejorar y cómo se puede contraatacar para que luego del pico de desarrollo, donde aparecen todos los componentes hormonales, pueda tomarse a favor el desarrollo de la masa muscular. Y depende, si tengo más masa muscular, si soy más largo, si tengo piernas más cortas y un tronco musculoso, se puede también determinar a qué pruebas se puede perfilar esa persona. Y en el caso del entrenamiento, tenemos que saber los horarios. La natación tiene, la natación tiene un entrenamiento muy fuerte, ¿sí? Y es que está dividido, por ejemplo, en la charla que una vez teníamos, era que cuando nosotros nadábamos, Peto por ahí tenía, digamos, toda la planificación de todos los metros, de todos los meses, en que íbamos las cargas que íbamos a tener. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque no todos los meses van a ser iguales en cargas de gastos, entonces no todos los meses van a ser iguales en kilocalorías, ¿sí? Va a depender mucho si estoy en una etapa de volumen, si estoy en una etapa de puesta a punto, si estoy en una etapa de competencia. En la etapa de volumen mis calorías se suelen ver muy aumentadas, porque por ahí tengo horarios de entrenamiento doble turno, más el entrenamiento en tierra, que me suma bastante horas más, donde trabajo mucho la masa muscular, sumado a los horarios de entrenamiento que pueden estar antes del colegio, o en nuestro caso a veces lo hacíamos o a las 6 de la mañana o a las 12 del mediodía y después volvíamos otra vez a las 6 de la tarde. Entonces, en base al entrenamiento es el timing de las ingestas que yo voy a tener, ¿sí? Bueno, y en este caso, los objetivos pueden ser de acuerdo a lo que se plantea con el entrenador, a lo que se plantea con el deportista. También hay que tener en cuenta en lo que es la parte nutricional el contexto, ¿sí? El contexto, como estábamos hablando, el contexto hormonal, el contexto emocional, el contexto alimentario. Y el objetivo a veces puede ser que para beneficiar el rendimiento puede ser que mi peso se vea modificado. Como por ejemplo, yo quisiera tener, no sé, un peso ideal, pero ese peso, si yo necesito tener una prueba de velocidad de 50 metros que me exige una determinada masa muscular, se me va a estar excediendo, entonces deja de lado lo que es la parte estética para mejorar la parte del rendimiento. En lo que es la parte de fondo y nadadores, lo que se busca generalmente es tener un buen rendimiento, ¿sí? Entonces, para tener un buen rendimiento, nosotros nos tenemos que concentrar en la parte energética, ¿sí? Que va a estar determinada por la periodización de las cargas, que es lo que se trabaja con los entrenadores, la parte de combustible que yo le voy a dar a mi músculo, que en este caso está proporcionada por dos grandes grupos, que es por un lado los hidratos de carbono y por otro lado las grasas, como esto que les comentaba, según el sistema energético y según el tiempo de la prueba. Y en la parte fundamental, que es la parte de reparación, que está dada por las proteínas, que no solamente es una reparación de fibras musculares, sino que es un mantenimiento del sistema inmunológico, un mantenimiento de producción de hormonas, de enzimas, que son fundamentales para el buen desarrollo y el buen mantenimiento de la salud. Y esto de la optimización corporal, que es llegar a valores óptimos, ¿sí? De porcentajes tanto de masa grasa como de masa muscular. ¿Vamos bien ahí? Bien, según la etapa del entrenamiento, tenemos en volumen, ¿sí? La etapa de volumen que suele ser al inicio de todas del año, que es donde se planifican todas las carreras y todas las competiciones, ahí tenemos un aumento
muy elevado de nuestro gasto, por lo tanto los requerimientos también pueden estar en 6.000, 8.000, dependiendo los metros que se vayan a nadar. Estamos hablando de entre 4.000 y 6.000 calorías, también si es hombre, si es mujeres, van a variar. En la puesta a punto, que es donde uno está en la parte previa a la competición, donde se pone a prueba todo lo que es potencia y velocidad, también tenemos que tener un perfil de composición corporal logrado, y donde tenemos potencia y velocidad vamos a estar tocando diferentes y jugando con los macronutrientes, ¿sí? Con esto de las proteínas, para poder reponer y para poder lograr la potencia necesaria. Y en la parte competitiva vamos a tener un control de calorías, porque a veces, ¿qué pasa? El nadador viene acostumbrado a grandes volúmenes de entrenamiento, a grandes volúmenes alimentarios, y en la etapa competitiva queda con el mismo volumen de alimentación, y ese mismo volumen de alimentación, que lógicamente va a estar disminuido, pero por ahí el nadador le quedó acostumbrado a comer 6 veces o comer 7, como para llegar a las calorías totales, en este caso se va a tener que reducir bastante para que no perjudique en lo que es la composición corporal, ¿sí? Porque una premisa muy importante es que si yo repleto y pongo en exceso fuentes de macronutrientes, como por ejemplo los hidratos de carbono, y no los utilizo, se me van a ir al tejido adiposo, y ese tejido adiposo a mí me va a generar más masa grasa, ¿sí? Con lo cual me va a generar más aumento del tejido graso, ¿sí? Que va a ser como un lastre en la parte de flotabilidad nuestra, que a veces está determinado como que la grasa te ayuda a flotar, pero en relación a lo que es la parte de volumen que ocupa, ¿sí? en el arrastre, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta el coeficiente de volumen que tenemos en el agua. Entonces, si nosotros aumentamos de tamaño, nosotros vamos a estar luchando contra mayor pared, por así llamarlo, dentro del agua. Bien. Bueno, importante esta aclaración que quería hacer, que en los entrenamientos donde tenemos grandes volúmenes, las mujeres tenemos que tener un poquito más o sea, tenemos que tener un buen aporte de calorías para evitar la baja disponibilidad energética. Y la disponibilidad energética está determinada por la ingesta que yo tengo, menos el gasto, ¿sí? Multiplicado por los kilos de masa magra. O sea, yo tengo que tener una disponibilidad energética para esa masa muscular. Si yo estoy por debajo de un valor, me pueden aparecer disfunciones hormonales, una disminución en el rendimiento, una disminución en el metabolismo, puedo complicar mi salud ósea y puedo llegar a tener lesiones, ¿sí? Entonces es muy importante tener una disponibilidad energética para la masa muscular. Por eso, en la etapa de volumen, hay que hacer un buen reajuste de todas las calorías, ¿bien? Un valor óptimo de disponibilidad energética está por encima de las 30 kilocalorías por kilo de peso de masa magra. Eso sí lo quería aclarar para que lo tengamos en cuenta. Bien, vamos a lo que es la parte de competencia. Nosotros en la parte de competencia de natación es donde cambian todos los requerimientos. Nosotros dentro del entrenamiento, dentro de la etapa de volumen o preventivos, tenemos grandes intensidades, tenemos grandes entrenamientos, horas, sobre todo también los entrenamientos en tierra, que son súper importantes, también lo importante, digamos, del entrenamiento en tierra es el gasto que me produce, porque estoy trabajando con toda la masa muscular, entonces la reposición es fundamental, pero en competencia mis calorías suelen bajar de un gasto de 6.000 calorías, me puedo estar bajando a la mitad de las calorías. Entonces es esto lo que tratamos de manejar, de tener en cuenta la revisión total del aporte alimentario, que lo podemos llamar a competencia o lo podemos llegar también a traducir ahora a este estado digamos, en cuarentena, donde trabajamos solo la masa muscular y estamos fuera del agua, que también tenemos que hacer ajustes en lo que es la parte alimentaria. Entonces, en la parte de competencia nosotros estamos manejando un valor de calorías mucho más bajo. Las duraciones de la competencia pueden ir de 3 a 8 días, ¿sí? Donde también tenemos que tener en cuenta, digamos, la logística, la alimentación, a dónde vamos a ir a comer, cómo vamos a comer, el tema también que es fundamental, además de la planificación, es las formas de cocción, ¿sí? Las viandas que podemos llegar a llevar, la planificación del menú. Son varias pruebas al día, entonces tenemos que tener una logística para el día de competencia. Nosotros
Generalmente a la mañana hacemos la prueba de eliminación y a la tarde tenemos la prueba de competencia, entonces en ese día tenemos que tener un buen aporte de calorías. El tema de si compito 50 metros, si compito 100, si compito 800, si tengo 2 pruebas solamente o si tengo 4 a 5, y si eso lo sigo repitiendo en 3 días, va a variar mucho en el individuo, por eso va a variar mucho el plan alimentario, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta son las siguientes recomendaciones. Para las comidas pre-competencia, nosotros cada vez que viajemos tenemos que, o previamente o en el viaje, tenemos que trabajar con comidas que ya hayamos consumido, ¿sí? No podemos probar cosas nuevas, no podemos implementar o irnos sin haber comido algún grupo de alimentos que va a estar. Es importante por ahí también planificar junto con, bueno, yo he planificado la alimentación de algunos viajes, es importante planificarlo según los gustos de los chicos, de los competidores. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en esa planificación de la comida pre-competencia, que generalmente está dada por la cena, del día previo, como también por el desayuno, tenemos que tener en cuenta de que sea un menú que ya hayamos consumido, que sea rico en un aporte de hidratos de carbono. De esos hidratos de carbono lo que yo me tengo que asegurar es que sean de buena calidad, y con buena calidad me estoy refiriendo a que sean con un zumo de fibra que es soluble, donde yo lo pueda llegar a digerir de manera paulatina, ¿sí? No que sean azúcares refinados, ni hidratos de carbono refinados, porque lo que me van a hacer generalmente es generar un pico de insulina y después voy a bajar y voy a volver a tener hambre, y ese hambre se me puede replicar a mí en aumento de calorías de las que no tenía planificadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sea bajo en fibra, por una cuestión de digestibilidad, sobre todo en la comida del desayuno, que sea bajo en fibra. En la comida de la cena puede tener fibra, puede tener proteína, que sea bien completo, ¿sí? Grasas, que sea de buena calidad. Pero en el desayuno, como yo voy a ir a hacer el ablande a las 2 horitas o 1 hora, eso también va a depender, tiene que ser bajo en fibra para que no me genere ninguna molestia gastrointestinal. Bajo en grasas, porque las grasas tardan más en digerirse, ¿sí? Entonces va a pasar mucho más lento mi energía al músculo. Y hidratos de carbono de buena calidad. Entonces, como por ejemplo puede llegar a ser unas tostadas con queso, con una infusión con leche, o puede ser un yogur con cereales, ¿sí? O un sándwich de queso blanco con tomate, con infusiones. En la comida intra, que es la que va a estar en el día de la competencia, pero durante el día, o sea, yo salí, hice la blande y me queda un tiempito para mi prueba. En ese caso, dependiendo de los horarios, hay que estar siempre atentos a que siempre me puede llegar a surgir algún altercado, que se adelante una prueba, o que un compañero no puede hacer una posta y yo lo voy a cubrir. Bueno, en ese caso hay que tener algunas cuestiones claras o de antemano como para prevenir esa situación. Entonces lo que se recomienda es tener a mano bebidas deportivas o algunas barras energéticas, pero en lo posible de origen casero, que sepamos la fuente, ¿sí? Las barras de cereales caseras donde sabemos qué ingredientes tiene, porque generalmente hay muchas, ahora las barritas de cereales en su momento eran muy pocas y ahora hay muchas porque es un alimento práctico de llevar, pero en esa practicidad que se ha fomentado ahora, se han como estirado un montón de químicos que no nos hacen nada saludables. Frutas, granola o cereales, ya les digo, sin azúcar, granola en lo posible casera, ¿sí? Este tiempo de cuarentena es fundamental para que nosotros podamos practicar esos alimentos de carreras para cuando sí, poder elaborarlos y poder llevarlos de manera natural, de manera casera. Y en la comida post, o sea, en la comida intra, lo que yo me tengo que asegurar es tener una buena fuente de glucógeno, de baja fibra, por el hecho de que me puede llegar a dar alguna alteración gastrointestinal y tenga que salir a nadar, baja en grasa por una cuestión de que la pueda llegar a tener más potencia, más reacción. Y en la comida posterior me tengo que asegurar de replesionar
lo que utilicé. En el caso de las pruebas largas, voy a replecionar con un poco de hidrato de carbono y proteínas. En el caso de las no hace falta replecionar grandes cantidades. Yo en una de 50 metros no hace falta que me coma 5 sándwiches de queso, ¿sí? Porque nadé solo 50 metros, entonces que reponga parte proteica ya es suficiente, no me deplecioné todos mis depósitos, ¿sí? Algunos ejemplos son la leche chocolatada, que tiene más asimilación en el tema del agua por el tema del azúcar, ¿sí? En realidad las chocolatadas, el azúcar de la leche, no el azúcar agregada. Después tenemos los frutos secos, que me dan aporte de grasas y de proteínas de buena calidad, el yogur descremado con granola, o sándwich, ¿sí? De queso por salud y tomate. Bien, en la comida precompetencia, que es la de 2 horas antes, es la del desayuno, lo que tengo que buscar es que no me genere ninguna molestia gastrointestinal, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo puedo llegar a consumir con mucho cuidado a que el agua esté fría o que hace frío en el ambiente y me va a llevar a alguna descompostura. Entonces las opciones que podemos llegar a elegir son infusiones con tostadas con queso y mermeladas bajas en azúcares, bajas en calorías, infusiones o panqueques de harina de avena. Ya les digo, todos estos ejemplos los tengo que llevar a la práctica antes. Yo no los puedo hacer en el momento de la competencia, no puedo probar nada nuevo el día de la competencia, ¿sí? Porque también tengo el factor nervioso que me puede ser contraproducente. Si estoy acostumbrado a desayunar con jugo natural y galletas de avena buenísimo, si estoy acostumbrado a desayunar unas tostadas integrales, por ahí tenemos que bajar la fibra, así que cambio a pan blanco, ¿sí? Si estoy acostumbrado, mi estómago, mi intestino no me va a pasar factura. Bien, comida intracompetencia. Esta es importante, ¿por qué? Porque generalmente también estoy con la ansiedad de que cuando llega mi prueba, de que estoy alentando a un compañero, este tema de que, bueno, ¿qué distancia estás nadando vos? ¿Qué distancia nadás para ver si tenés que reponer, en qué cantidad tenés que reponer y qué tenés que reponer, ¿sí? Entonces acá va a variar. Tenemos, si tengo menos de 1 hora entre la competencia, voy a elegir esto que les comentaba, hidratos de carbono, ¿sí? Sin fibra, como por ejemplo la avena, como por ejemplo almohaditas, como por ejemplo alguna granola casera, ¿sí? No, esto es la otra parte, perdón. Si tengo menos de 1 hora entre competencias, voy a elegir la parte de los geles o de bebidas deportivas o maltodextrina, que tengo una asimilación rápida, entre 1 hora, ¿sí? Si ya tengo más de 1 hora, sí, era la parte de los cereales, granolas, sándwiches. Pero si tengo menos de 1 hora, las opciones que se pueden utilizar son la bebida deportiva. También con el tema de la bebida deportiva hay que tener más cuidado, porque es lo mismo que pasa con la parte de las barras de cereales. Hoy en día, si se analiza una de esas bebidas deportivas, puede ser que lo único que tenga sea glucosa, o que no estén declarados algunos ingredientes, y en vez de reponer vitaminas y minerales como se suele sugerir la propaganda, lo único que voy a tener es azúcares. Entonces no me sirve de nada tomar esa bebida deportiva, prefiero probar una bebida casera o alguna que esté más correcta con la proporción de nutrientes. Pero bueno, para reponer o para cargar mis depósitos según la prueba que tenga que hacer, también tengo que tener en cuenta, en el caso de pruebas largas, es el tema de que si consumo estas bebidas, también puedo planificar mi ingesta antes de la carrera con una cuota de hidratos de carbono, con proteínas y con grasas, por el hecho de que si yo tengo una carrera de 800 metros, no voy a estar utilizando solamente la glucosa, también voy a estar utilizando la parte de grasas. Entonces es fundamental una herramienta de índice glucémico, ¿sí? Que establece la absorción de los alimentos, el pico que genera en sangre durante la asimilación de esos nutrientes. No los quiero ahondar mucho con mucha esta información, pero es importante hacer hincapié de que tengo alimentos que se me asimilan muy rápido, entonces en sangre van a estar rápidamente, pero también baja rápido, entonces yo puedo capaz que tener alguna complicación en pruebas largas cuando se me baja rápidamente la glucosa en sangre. Entonces, depende el tipo de prueba que se vaya a hacer, depende la prueba en la que está anotado, va a ser la comida que se va a planificar, ¿sí? Y después,
bueno, el tema de las proteínas y las grasas. Pero lo que tengo que controlar mucho, y es una bebida que está muy de moda en el ámbito, el tema de la cafeína. ¿Por qué? Porque la cafeína está muy relacionada con el retardo de la fatiga. Y en estas bebidas encontramos a lo que es las bebidas energizantes, como también el café natural o el café de la Coca-Cola o la Pepsi, ¿sí? Que son, si bien me pueden ayudar a mí a retardar fatiga, también va a depender la prueba, también va a depender si es más potencia, si es más intenso el ejercicio y de corta duración. Si yo lo hago en exceso, esto me puede provocar un mal descanso, y si yo tengo que al otro día levantarme temprano para hacer no voy a tener un buen descanso, que en el nadador es fundamental, ¿sí? Entonces tenemos que controlar todos estos factores. Bueno, y post competencia lo que tengo que encargarme de hacer es recuperar, de acuerdo a lo que competí, la parte de glucógeno, ¿sí? Y la parte de proteínas que utilicé, ¿sí? Las proteínas son fundamentales para poder mantener todo el sistema inmunológico bien a tope. Entonces, mis comidas, mis ingestas van a estar adecuadas al gasto que tuve, y en el caso de una prueba de potencia es fundamental incorporar la parte de proteínas también. Entonces, dentro de esas variantes pueden ir la parte de sándwich de queso, las cantidades van a estar determinadas por la persona, van a estar determinadas por el peso de la persona, por el objetivo de la persona, ¿sí? Así que no puedo llegar a decir en esta presentación qué cantidad de sándwich, qué cantidad de yogur o qué cantidad de avena en las trufas, ¿sí? Eso lo vemos en cada uno, según el gasto. Pero dentro de las opciones que yo tengo que combinar es hidrato de carbono, proteínas, que lo puedo encontrar en un sándwich, lo puedo encontrar en una proteína de suero de leche, lo puedo encontrar en el yogur, lo puedo encontrar en las trufas combinadas con frutos secos, avena, frutas, ¿sí? Hay variantes muy, muy buenas donde se puede llegar a complementar la alimentación, y que me den lo que realmente necesito, porque ¿qué pasa? Hoy es más fácil por ahí combinar el llenado, por así decirlo, de glucógeno, que capaz que no lo gasté del todo, con galletitas energéticas, como la Frutigram, como la Cereal Mix, como las barras de cereales, que no me van a ser necesarias, no las voy a asimilar en buenas concentraciones, no las voy a hacer de todo, no me va a recuperar energéticamente y muscularmente como yo creo que lo puedan llegar a hacer. Entonces es muy importante poder conocer dónde están esos macronutrientes que son fundamentales para la reposición de energía y de musculación. Bien, y otro punto importante en el agua es el tema de la hidratación, que si bien son bajas las tasas de sudoración, ¿sí? No representan grandes cantidades, a veces no lo puedo llegar a percibir. ¿Por qué? Porque estoy en un ambiente húmedo, porque no me doy cuenta, porque estoy abajo del agua. Pero es importante mantenerse hidratado. Y la mejor hidratación viene del lado del agua, viene del lado de una bebida deportiva, en donde yo, a través de los minerales, como el sodio, o a través de los macronutrientes como el azúcar, puedo estar asimilando mejor o tener una mejor retención de ese líquido, ¿sí? Entonces la mejor combinación es llevar bebida deportiva, pero agua, y saber la finalidad de cada uno, ¿sí? Saber que la bebida deportiva me va a ayudar, pero que no va a ser mi medio para hidratar al 100%, ¿sí? Lo voy un poco diluyendo, por así decirlo, ¿sí? Ari, También tener en cuenta que sí. ahí tenemos a un Ahí profe, Mariano Ferro, está levantando la mano. Bueno. Mariano, te escuchamos. Ferro. Hola, ¿me Hola. escuchan? Sí, se Sí, ahí se escucha escucha. bien. Bien, mi consulta era la siguiente para no seguir avanzando. Quería hablar sobre, o quería preguntarte sobre las bebidas energizantes, si en realidad lo que no alcancé a entender muy bien es que tengo que tomar beber bebida energizante cierta cantidad o no lo aconsejas por la No, deshidratación que también te produce.
Claro, va a depender mucho del atleta, digamos, del deportista. A ver, siempre dosis superiores a las indicadas pueden generar la deshidratación, puede generar ansiedad, puede generar problemas a nivel nervioso, etcétera, etcétera. Al límite superior, por ejemplo, 200 miligramos, un poquito menos también, no debería, pero bueno, viste que es muy individual, que puede afectar de manera diferente. En chiquitos, o sea, superior a juveniles, sí se podría llegar a recomendar, por el retardo de la fatiga, y solo si la persona que va a competir tiene pruebas, ¿sí?, donde el ácido láctico por ahí es muy elevado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, de nada. Bueno, continúo. Dale nomás. Bueno, el tema de la sobrehidratación también, que puede llevar a irme varias veces al baño, me hace salir de la pileta, me hace por ahí justo que tengo que ir a nadar, controlar también el tiempo en el que lo estoy haciendo. Y en el caso de la suplementación, sí hubo ayudas ergogénicas, como puede ser la cafeína, como puede ser el bicarbonato de sodio, que ahora lo vamos a nombrar. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta antes de hacer algún tipo de suplementación es ver primero cómo está compuesta mi alimentación, ¿sí? No empezar a ver primero con qué me suplemento y después ver qué como, sino empezar con una buena dieta, con una dieta bien balanceada, ¿sí? Y después ver si realmente necesito o no suplementación, ¿sí? Dentro de los suplementos que funcionan para la parte de natación está el bicarbonato de sodio, ¿sí?, que se lo puede utilizar como una estrategia aguda de 30 a 180 minutos antes de la competencia. Puede llegar a generar algunas molestias gastrointestinales. Como positivo disminuye los niveles de lactato, por lo tanto la fatiga se va a retardar bastante. Y si no, también está la parte de la estrategia crónica, que es unas dosis considerables, según el peso, durante el entrenamiento. Como también retardadores de fatiga está la beta-alanina y los nitratos, como se pueden ver en el jugo de remolacha. Las molestias que puede llegar a generar a nivel de consumo es que puede llegar a cansarse el sabor, pero como evidencia, digamos, se suelen mejorar mucho los niveles de potencia. En el caso de la creatina es muy personal la tolerancia, hay gente que responde, hay gente que no responde, generalmente está indicado para los velocistas, ¿sí? Y en su utilización también tiene que ser una carga graduada, no de golpe, porque suele llegar a generar aumento de peso, más que nada por la retención de líquidos. El tema de la cafeína, siempre respetando los límites, y el tema de los micronutrientes, ¿sí?, como el hierro, como el magnesio, como el calcio, que son importantísimos en lo que es la transmisión nerviosa muscular, tenemos que tener en cuenta más que nada la parte de entrenamiento, ¿sí? Si ya viene con el entrenamiento bien dosificado o con la alimentación en buenas cantidades, ese ítem se evalúa. Bien, hasta acá. Es la parte de lo que es la parte de natación. Rupert, si querés, hacemos algunas preguntas, si alguien tiene. Sí, sí. Si querés abrir un poquito la presentación, así vemos, porque hay profes que me gustaría que también tengan intervenciones. Sí, abrila, así vemos la ventana a medida que van charlando los profes, porque lo tengo ahí a Pablo, a ti, está Facundo, está Iris de Comodoro, que son... ¿Salgo de la presentación? Sí, un poquito así, hacemos ahí un breve debate o un intercambio, y porque está bueno también el intercambio Bárbaro. Con los profes. Bueno, está Celia también, está el Chino, bueno, veo varios entrenadores de natación, parece me escapa alguno, bueno, Pablo ya dije, Facu también tiene su punto de vista como nadador. Bueno, importante algunas cosas que vamos pasando en limpio, es decir,
la ingesta tiene que ser coordinada, tiene que ser de acuerdo a la demanda, de acuerdo a cada uno. A veces la ansiedad en los torneos a los chicos los lleva a comer de manera indiscriminada o a beber, o a buscar la solución tomándose 1 litro de Gatorade o la famosa el Red Bull y todas esas cosas que la verdad que, sobre todo en chicos, yo creo que es directamente peligroso. No está recomendado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero estaría bueno que los entrenadores, si tienen preguntas específicas, las hagan, y estaría bueno que también cuenten ellos dónde ven que nosotros podemos fortalecer la nutrición conociendo la dinámica de los torneos. Nosotros tenemos torneos como Araucanía, que los chicos nadan, en algunos casos, más de 20 pruebas en 4 días, y en donde evidentemente hay un impacto fuerte sobre la estructura muscular, porque el gasto, la demanda es altísima y a altas intensidades. Y después están los torneos nacionales en donde se va a competir estratégicamente alguna prueba en particular y se hace una puesta a punto específica porque se busca el rendimiento en 1 o en 2 pruebas específicas. Entonces estaría bueno que los profes cuenten su punto de vista de lo que han vivido como entrenador y si tienen algún tip para compartir que les ha resultado útil. Lo tengo a Facu, lo tengo a Pablito, Iri, bueno, el que quiera pide la palabra. Facu me parece que estaba levantando la mano. Facu Parra. Facu. Bien, bueno, hola a todos, primero que nada, y bueno, justo había hecho una previa en cuanto a los torneos de larga duración y demás. Yo le quería preguntar a Ari sobre los entrenamientos de doble turno que tenemos con los chicos, que se levantan muy temprano, 5, 5 y media de la mañana, y hacen en primer turno. ¿Cómo abordar ese primer desayuno? Si es recomendable que hagan el primer estímulo en ayunas, si no, desayunar después de entrenar. ¿Cómo podríamos manejar esa situación con los chicos que hacen doble turno y lo hacen muy temprano antes de ir al colegio? Bien. Va mucho en la experiencia personal, en la parte de digestibilidad de cada chico, pero tranquilamente lo que se sugiere es no sobrecargar mucho la parte digestiva, ¿sí? Por ahí hacer una mínima ingesta que no requiera de mucha distensión abdominal, de mucho volumen, porque justamente si la sangre está toda en el aparato digestivo, muy difícilmente voy a rendir a nivel muscular. Entonces, se pueden probar estrategias como decirte un panqueque de banana o una mínimo avena hidratada con unas penitas de frutos secos, todo en volúmenes muy reducidos, y después hacer el gran desayuno, ¿sí? Que me va a reponer todo lo que es la parte que yo gasté, desde combustible hasta fibras musculares, de manera bien ordenada. O sea, en la primera ingesta lo que voy a buscar es que sea esto de bajo en fibra, para que pueda digerirse rápidamente, y en la segunda ingesta lo que sí voy a buscar ya es un aporte más completo de macronutrientes en cuanto a proteína, grasa e hidratos, de acuerdo a lo que gasté, ¿no? A lo que se consumió. También va a depender mucho la duración de ese entrenamiento, porque pueden ser nadadores que estén 1 hora, en donde los requerimientos de hidratos no sean tan elevados, como puede ser que si ya se extienda 1 hora y media, 2, donde ahí por ahí sí tengo que hacer una ingesta media durante el entrenamiento para poder continuar con mis niveles de energía óptimos, digamos. Yo en ese caso lo que recomiendo es hacer un breve desayuno, muy breve, una pequeña ingesta antes de entrar al agua, y llevar dentro de lo que se pueda alguna bebida deportiva o alguna bebida deportiva casera, para, si ya te digo, si el entrenamiento perdura mucho más de 1 hora y media, hago una ingesta a los 45, 50 minutos, de acuerdo a cómo sea mi entrenamiento de ese día. Pero el completo lo realizaría después de la carga, después del entrenamiento. Bárbaro. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Profes. Pablo. Ahí está Facu Vila.
Pablo Amado, bueno. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, Pablito. ¿Cómo andás? Bien, Ari, todo con bien. respecto a lo que decía Paco recién, nosotros tenemos el horario ese de que los chicos van a las 5 de la mañana, 5:30 estamos en el agua, pero es probable que estén ahí por lo menos una hora antes o 40 minutos antes despiertos. El tema en ese momento es que los chicos, cuando me han manifestado, les he preguntado si desayunan o no, muchos me dan digamos, su respuesta es que no toleran a ese horario el desayuno. Sí. Y bueno, es muy difícil que te levantes por lo menos una hora antes, y más si En es ese horario. invierno, y bueno, obviamente que a todos les cuesta, más un chico adolescente, pero digamos, es un horario fuera de lo normal, del ciclo de cada uno, y por ahí les cuesta mucho ese tema de levantarse a desayunar. Sí. Me he encontrado con chicos que sí me han dicho que han desayunado, pero han desayunado, por ejemplo, no sé, se han tomado un yogur, o un yogur con cereal, o algo rápido así, pero no digamos un desayuno... No puede ser completo. No llega a ser completo, Claro. Y lo ideal es que tampoco lo sea por una cuestión de digestibilidad y de rendimiento a nivel de entrenamiento. Tampoco Claro. es contraproducente, tampoco es contraproducente según la etapa de entrenamiento que estén, que vayan en ayunas, salvo que haya alguno que sea más sensible a alguna hipoglucemia, pero ya es muy individual, ¿sí? Pero el entrenamiento en ayunas, de hecho, lo que mejora es la utilización de grasas. También va a depender si ese nadador está mejor adaptado metabólicamente, ¿sí? A niveles de entrenamiento. Si está muy sobreentrenado, no va a tener ningún tipo de problema. Si está iniciándose, puede ser un proceso, ¿sí? Pero la utilización de las grasas en el entrenamiento es más común. Digamos que ellos no van a meterse a nadar y van a entrar a nadar en potencia. Ellos van a entrar a nadar una blande, 800, 400 metros, después tienen el trabajo principal, ¿sí? Que en ese trabajo principal, de hecho, se pueden llevar lo que es la parte de bebida, pero en el entrenamiento de ablande están usando la otra vía, que es la utilización de grasas. Y con una buena ingesta nocturna, de buena proporción de carbohidratos complejos, y a esto me refiero a legumbres, a papa, a batata, a choclo, y no a tantas harinas, ni tantos fideos, sino que también estén complementados en el plato, digamos, los macronutrientes, van a tener la reserva hecha, o sea que no van a tener ningún problema ni van a estar vaciados de energía. Van a tener una buena ingesta de la noche, que les va a durar para el otro día, y va a alcanzar los horarios de entrenamiento. Y ya después Entonces ahí es fundamental, digamos, la comida previa. La comida previa. Exactamente. Claro, a eso iba. Por ahí es, en ese momento, o en esa comida, en esa cena en particular, bueno, ya lo hemos hablado por ahí con los chicos, pero es fundamental esa ingesta. Claro. Porque por ahí muchos chicos no toleran el desayuno a tan temprana hora del día. Sí, no. Lo importante es que si tienen una buena cena, ¿sí? No quiere decir que tenga que estar repleta en hidratos de carbono, porque como se vieron, se utilizan dos combustibles, ¿sí? Si tiene una buena distribución y tiene un buen aporte de carbos que sean complejos, ¿por qué? Porque eso se absorbe lentamente. O sea que si yo a la hora, si bien van a pasar 8 o 9 horas, depende de las horas de descanso, la absorción va a ser lenta. Si yo hago una absorción rápida, mi disponibilidad va a estar en ese momento de ahí a 20 minutos y después ya se me va a agotar. Con una absorción lenta lo que tengo es para toda la duración del ejercicio, voy a tener siempre cuotas de combustible. Otra consulta, si me lo permiten. Bueno, yo acá estoy viendo que hay varios entrenadores de todas las ramas o entrenadores de natación. Y una de las cosas que hemos visto, no sé si a los demás les ha pasado, pero
En algunos chicos, en algún momento con peto, lo hemos charlado un montón de veces y hemos detectado por ahí una baja energética muy grande en el entrenamiento, por ahí en los entrenamientos de calidad, pero como que se caen muy rápido en algún momento, el entrenamiento X en la temporada, y probamos con, no sé si los demás entrenadores lo han hecho, pero probamos con pesarlos antes del entrenamiento, pasar la sesión y después volverlos a pesar. Y con algunos chicos nos hemos llegado a encontrar con que han bajado hasta 1 kilo en entrenamiento. Sí. Ahora, eso es producto, quiero que por ahí lo amplíes vos, es producto de la deshidratación, de un mal manejo de comidas durante el día. Claro. ¿O qué lo asocias? Hay que ver todos los factores, pero puede ser que las meriendas sean pobres en nutrientes reales. ¿Qué quiero decir? Que por ahí si meriendan o desayunan, depende del horario que hacen, si con galletitas, ¿sí? Que lo que más tienen son azúcares simples, es lo que les comentaba esto del índice glucémico. Voy a tener un pico de glucemia en un determinado momento, y después una vez que se me va, me voy a sentir con baja energía, entonces me baja la potencia. Eso puede ser por un lado. Por el tema de la deshidratación no me iría porque ya digamos que tiene que haber una deshidratación de un 2% y eso generalmente está representado de 2 a 3 kilos. Puede ser que haya habido un vaciamiento de glucógeno y eso quiere decir que por ahí no están bien dosificadas las cargas o los hidratos de carbono que se eligen son de mala calidad. Puede repercutir más eso que si sobre todo pierden potencia, es por los niveles que están manejando de la calidad de hidratos de carbono. Y también puede estar relacionado con la adaptación que tiene ese nadador. Sí, estamos hablando de los que lo hicimos con nadadores juveniles 2, en el caso de que te estoy hablando, y ya hemos detectado eso, y por ahí con una sola comida o con una ingesta, al pasar los días y a repetir mismo método de pesar, entrenar y pesar, nos encontramos con que el peso había vuelto otra vez a la normalidad y la energía se había repuesto. Claro. Por ahí algunos solamente con una banana o con algún tipo de cereal a medio de entrenamiento se recompone. Generalmente la tasa de oxidación, digamos, de glucosa es de 1 gramo por hora, salvo que se combinen algunos tipos de hidratos de carbono. Pero no, una banana que tiene 20 gramos, 30 gramos de hidrato de carbono, ya alcanza a cubrir esa necesidad que pudo haber sido utilizada dentro de esa hora de entrenamiento. Bien, buenísimo. Vamos a avanzar así no se nos extiende y la gente no pierde el hilo. Facu Vila había pedido la palabra. Facu también entrenador. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hacer dos preguntas más que nada. Una más que nada que tiene que ver con el tema de la acidosis, que vos hablabas en la parte de entrenamiento, de volumen, bueno, también trabajar la intensidad. Cuando vas a hacer un trabajo que vas a tener una carga muy alta de ácido láctico a lo largo del entrenamiento, ¿cuál considerás vos que son los aportes nutricionales que se deberían hacer previamente? Y con cargas altas de ácido láctico quiere decir que se están utilizando muchísimos carbohidratos. Así que en realidad, como estrategia, se puede utilizar el tema del jugo de remolacha, ¿sí? Que la composición en nitritos va a ser la disminución de la acidosis metabólica que puede producir el ácido láctico. Y el tema de ver cómo está consumiendo ese nadador, cómo está haciendo las comidas. Esto vamos otra vez a este tema de la utilización de glucógeno, de la utilización de glucosa, pero en cargas altas, para mejorar la adaptación, digamos que hay que mejorar la adaptación del entrenamiento, para que, si bien en potencia va a tener una gran explosión, lo que hay que regular es la utilización de sustratos. Pero si es una prueba corta, el lactato va a estar alto, y depende de la potencia que haga. Y vos usabas, también hiciste un aporte que decías para la utilización del bicarbonato. Ese sí. Me imagino también como... Sí.
Siempre con el tema de las pruebas de lactato que se hagan en campo, pero ese es una buena recomendación dentro de lo que es la parte de suplementación de la Academia Australiana, digamos, de suplementos. El Instituto Australiano de Suplementos está autorizado, se ven los efectos, hay evidencia científica, pero yo creo que no hay que hacer abuso, ¿sí? O sea, hay que utilizarlo de acuerdo a la necesidad para determinados deportistas, ¿sí? Determinados nadadores. No lo recomendaría como para que todo el grupo lo haga, sería como un poco más selectivo. Eso es según la absorción que tenga, según... No, porque el bicarbonato de sodio hace como un buffer, ¿sí? Que nivela el pH, entonces al nivelar el pH, digamos que el nadador tiene más tolerancia al esfuerzo. Entonces va a retrasar esa fatiga, no la va a sacar, sino que va a retrasarla en la prueba. Por eso la utilizaría más que nada en pruebas específicas, porque también no es rico, por ahí es medio insuso. Pero sí lo utilizaría, lo podría poner en práctica ante determinada prueba, determinado nadador, determinado tipo de competencia. Muchas gracias. Bien, bien, Facu. ¿Algún entrenador más o algún deportista o papá que quiera hacer alguna pregunta de esta primer parte que desarrolló Ariana? Mientras me voy adelantando, que hay nadadores y hay papás. ¿Qué pasa cuando el chico, sin consultar a nadie, toma suplementos? Por ejemplo, óxido nítrico, porque ve a lo más grande que toman, o porque ve a alguno de otro equipo que andan fuerte y toman, y ellos también piensan que, bueno, que con eso es como lo que mirábamos Popeye cuando éramos chicos, ¿no? Se toma la lata de espinaca y automáticamente se transforma en... ¿Qué pasa con eso? A ver, doctor, éticamente, usted también tiene algo para decirnos seguro, pero tienen que saber que es muy común encontrarnos con chicos que están ingiriendo cosas que no han sido prescritas por un profesional, ¿sí? Y eso hay que estar atento, a ver qué pasa con el óxido nítrico a los 13, 14, 15 años, cuando los chicos ven que alguno lo toma y bueno, se meten también en ese camino. No, yo para hacer un aporte de la importancia que hablaba Ari al principio, el tema de los suplementos tiene que ser primeramente algo individualizado y tiene que suplir necesidades, no ser la base de lo que consumen los chicos. Entonces, la importancia de esto que hablaba y que mostraba Ari, en la pirámide, la base tiene que ser una buena alimentación y la punta recién tiene que ser el suplemento. Los suplementos, hay una diversidad muy importante en el mercado de suplementos que lógicamente la gente quiere vender porque, bueno, quieren ganar plata. Entonces, esto lamentablemente es un negocio. El tema es la importancia de poder consultar con los profesionales adecuados, con Ari, con los nutricionistas, con los médicos deportólogos, que podamos asesorar en qué cosa individualmente es para cada persona, para cada atleta no solamente de ciertas disciplinas, sino que dentro de la disciplina ciertas especificidades que tenga la disciplina. Porque como hablaba Ari, la creatina es buena para los velocistas, no para deportistas que hagan fondos. Entonces, es muy importante eso. Claramente, la importancia que tiene esto de poder educar, de poder charlar, de poder hablar con nuestros deportistas y poder enseñarles a ellos cuál es la importancia que tiene los suplementos, la alimentación, pero por eso es tan importante la educación. Y creo que nosotros, tanto como médicos, nutricionistas, el equipo que lo forma día a día, como son los entrenadores, es fundamental las charlas para que ellos puedan entender. Porque si ellos pueden lograr entendernos, no va a seguir pasando esto, que ven a uno que toma y ellos mismos vayan a tomar, sino que crear una confianza con el equipo que los está ayudando, como para que ellos puedan apoyarse y poder
poder aconsejarlos adecuadamente. Sí, no, y también que es importantísimo es la seguridad de esa suplementación, que acá en Argentina no contamos con si bien está la ANMAT, que es la que aprueba todo lo que es la parte alimentaria, algunos suplementos pasan sin ni siquiera estar aprobados por ese organismo. Entonces, hoy en día la suplementación dietaria está como a merced del productor, pero uno no cuenta, no sabe realmente qué es lo que contiene cada producto, salvo que se pueda hacer el análisis, que se llama al proveedor de ese producto y que le diga y que le mande realmente el certificado aprobado de los componentes que tiene. Y en chicos menores de 18 años, salvo que tenga una edad biológica, sí que se puede determinar por la radiografía, etcétera, etcétera, que tenga 18 años, todavía está en pleno crecimiento, todavía tiene el empuje puberal de hormonas, de testosterona, que es la única y más indispensable para todo lo que es el desarrollo de la potencia, de la fuerza, de la masa muscular. Como innecesario ahondar en estos productos porque no los necesita. Hay muchísimos atletas de buena calidad, de buena repercusión, que ni siquiera que están hechos, digamos, a base de alimentos, una buena alimentación, una organización alimentaria, una planificación y un conocimiento y autorresponsabilidad de la alimentación que hacen que no lo necesita. Por ahí en la natación, en el rugby, en diferentes disciplinas. Bueno, bárbaro. Si hay alguna pregunta, la hacemos ahora respecto de la natación, que tiene una dinámica muy particular, porque hay muchas veces que los chicos nadan muchas pruebas y hay veces que están horas esperando nadar para poder tener su participación y pasa mucho tiempo hasta que vuelven. O sea, la dinámica de un torneo de natación es muy variable y va a depender muchísimo del nivel del torneo, del nivel del nadador. Un torneo patagónico es también muy intenso, un torneo, como les decía, un EPA de Araucanía, son torneos muy, muy intensos, porque los equipos son reducidos, son de 6 nadadores y tienen que completar un programa que lleva a que el chico nade muchas veces 24 pruebas en 4 días, cosa que es muy, muy desgastante en todo sentido. Por lo tanto, entender esta dinámica y la complejidad del torneo a la hora de elaborar la estrategia nutricional. Yo creo que es determinante el rendimiento, creo que la nutrición es un aliado tremendo a la hora de poder lograr un buen rendimiento y un buen resultado deportivo. Por lo tanto, es muy, muy necesario que tengamos contacto permanente como papá, como entrenador, como deportista, con el nutricionista, y que esa comunicación sea permanente, contarle cómo se sintieron antes del torneo, contarle cómo se sintieron durante, qué cosas ya van. Como deportista nosotros queremos generar autonomía, y esta autonomía radica también en poder tener buena lectura de todas esas sensaciones, como para ir generando toda una base de experiencias favorables a la hora de poder replicar en un próximo torneo, ya contar con esas herramientas. Por eso es muy, muy importante que tengamos esa comunicación fluida con el profesional. Y que el entrenador se apoye en el nutricionista cuando pasan estas cosas, como decía Pablo, qué estrategias conviene, los pesamos antes de nadar, los pesamos después, bueno, ese es un buen indicador como para controlar alguna serie de factores que pueden suceder durante el entrenamiento y que hacen que el peso corporal se vea modificado, los niveles atencionales, el humor tiene mucho que ver y va a estar ligado también muchas veces a la nutrición, a la comida. Bueno, Ari, avanzamos con el otro tema. Bueno, vamos. Creo que el Chino tenía la mano. Chino, ¿dónde estás? Hola, ¿qué tal? Sí. Mi pregunta es, nosotros trabajamos también con los infantiles y muchas veces el chico viene de otra actividad y va a la pileta y ahí lo tenemos entre 2 horas y 2 horas y media y 3. Y muchos chicos vienen y no comen en ese periodo. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué recomendaciones le haríamos a la familia,
ya que nosotros tenemos mucho contacto con ellos, para que ese chico, digamos, muchas veces está largos periodos sin Y comer. llegue bien el entrenamiento. Claro, y lleve bien el entrenamiento porque es largo el entrenamiento. Entonces, bueno, Sí. ¿qué recomendaciones como para que también vaya aprendiendo este tema de la nutrición desde chico? Sí, no, fundamental esto, de que tengan la cuota de hidrato de carbono, ¿sí? Que puedan llevarse barras caseras, barras de cereales caseras, que puedan utilizar avena, alguna fruta desecada, en vez de utilizar el azúcar o la miel, se busca un ligue con un poquito de huevo, una clara en vez de grasa con la parte de la yema, como para ese momento de la disciplina. Barras de cereales, yogur con cereales, fruta y alguna porción chiquita de fruto desecado, llevarse la bebida deportiva, a lo mejor en el momento de entrenamiento si hubo mucho periodo que no consumió nada, pero es fundamental la ingesta en el traslado, ¿sí? Almohaditas también pueden hacer, las galletas de avena caseras, que también son muy prácticas porque es armarlas muy fácil y transportarlas, son fáciles de transportar. En ese caso tenemos que buscar cosas que sean de fácil transporte. Entonces, entre las galletas de avena, entre una fruta y alguna combinación de frutos secos, o una fruta y un pedacito de queso, o un sándwich de queso y tomate, una barrita de estas de cereales, llegan bien. Y después, en el caso de que se prolongue mucho, esto que comentábamos, de que si es más de 1 hora el entrenamiento, ya la hidratación puede ser de una bebida deportiva más de 1 hora, hora y media, puede ser una bebida deportiva, puede ser una limonada, puede ser una naranjada, en el caso de agua y dilución con jugo de naranja, como para tener esa cuotita de hidratos de carbono que no me genere ninguna intolerancia, ¿sí? Que me retenga bien el líquido y que no me esté sacando del agua cada rato, y que me haga digerirlo rápidamente para el trabajo principal, que suele ser el más intenso. Buenísimo, clarísimo, gracias. Ahora, después hay que ver la lucha con los más chiquitos, o por ahí ahora vienen, la verdad que súper disciplinados, son unos soldaditos, es incorporar recetas nuevas. Salir de la comodidad de las galletitas, salir de la comodidad de los productos, bueno, como el turrón, que es muy práctico, pero en realidad es lo que produce esto del índice glucémico, que me da energía rápida y después me depresiona muy rápidamente, ¿sí? Entonces, hay que buscar también la forma de que ellos participen en la elaboración para que conozcan lo que tienen que llevar, lo que les hace bien, y ellos mismos van a notar el cambio también a nivel de rendimiento. Ellos mismos por ahí... ¿Cuánta ingesta? ¿Cuánta ingesta? Porque hay chicos que vienen, por ejemplo, de computación y comen antes de empezar, ¿no? Y después durante esa hora y media tiene que volver a realizar una ingesta, o con esa ingesta. No, con esta bebida deportiva, o se pueden llevar fruta cortadita. Con fruta cortadita y agua sería como lo de la bebida deportiva. Espectacular. Entonces lo dejas en el pie de la pileta, te cortás unas naranjas, entonces tiene que estar asimilado, o sea, ellos tienen que estar habituados a la fruta ante, digamos, el ejercicio, porque si no pasa esto de la aceleración gastrointestinal. Pero se llevan la fruta cortada y el agua, o se llevan una bananita, o se llevan un pedacito de barra de cereal, o una galletita de avena, que pueda ser de fácil digestión, y listo, ya es suficiente. No es que tienen que estar comiendo a cada rato. Sí, si el entrenamiento prolonga más de 2 horas, sí hacer un corte a la hora, y después ir manteniendo pequeños sorbitos, o de bebida deportiva, o de limonada, o de bebida deportiva casera. Y cuando salgan, lo ideal ahí es cuando salen con más hambre, para evitar grandes cantidades de comidas o de carbograsas. Ahí sí estaría bueno que, si no lo fueron a buscar inmediatamente, o siempre hay un bachecito entre el vestuario y demás, en el vestuario llevarse la fruta seca, o llevarse daditos de queso por salud, o llevarse un poquito de daditos de queso por salud con algunas aceitunas, algunos de los que les guste, o llevarse un panqueque de avena y huevo, o de banana y huevo solo. Eso es muy práctico, es fácil de transportar, y repone dentro de esa ventana metabólica que tenemos post entrenamiento, que generalmente
conviene que la introducción de alimentos sea dentro de la primera hora. Ya voy a estar reponiendo parte proteica de las fibras musculares y la parte de glucógeno muscular. Bueno, Perfecto. bárbaro. Vamos eliminando el turrón y las gomitas, entonces eso es un gran paso. Eso lo vamos a Sí. eliminar por completo. Bueno, avanzamos Ariana. Bueno, vamos con la parte del tría, ¿sí? Deportes de gran gasto físico, mucho entrenamiento, sobre todo en la parte de entrenamiento es altísimo, los doble turnos o triple turnos que también suelen tener, tanto en bici como en pruebas de calle, como en el agua, ¿sí? Y bueno, tenemos diferentes modalidades. Tenemos la parte olímpica, que dura 2 horas, con los 1500 metros de nado, 40 de ciclismo y 10 de pedestrismo, ¿sí? Donde la parte clave suele estar en la parte del pedestrismo. Generalmente en estos de 2 horas, las ingestas pueden ser como para el final de la prueba, como para aumentar la potencia, ¿sí? Se pueden aportar lo que es la parte de geles o bebidas deportivas. El medio Ironman, que nos tenemos acá al number one del CEIDET, varios number ones que hay en el CEIDET, tenemos 2000 metros de natación, ciclismo, y 90 de ciclismo y 21 de carrera, que es una media maratón, ya ahí tenemos de 4 a 5 horas, y tenemos también el Ironman, que es 3.800 metros de nado, 1.180 de ciclismo y 42 kilómetros de trote, de pedestrismo. Son disciplinas súper largas, tenemos de 9 a 12 horas, se gasta muchísimas calorías, ¿sí? Tenemos mucho desgaste, por lo tanto también durante la carrera vamos a hacer incorporaciones de calorías bastante elevadas. Tenemos estaciones de reabastecimiento que están colocadas generalmente cada, bueno, no sé si están cada 9 kilómetros, donde tenemos a bebida deportiva, agua, una combinación de alimentos dulces y salados, ¿sí? Donde tenemos bebidas, cola, para el tema de la cafeína, que también ayuda a la parte del sistema nervioso central. Ahí pueden haber sopas, pueden haber palitos, pueden haber papas, galletas, frutas cortadas, bastante variaciones. ¿Y qué se busca en lo que es la parte de esta disciplina, donde la composición corporal actual es la de una figura bastante mesomórfica, o sea, con una buena musculatura, o a nivel para el tema de la potencia y la resistencia, pero sobre todo bajos porcentajes de pliegues grasos. Se busca muchísimo disminuir los pliegues grasos a un mínimo, ¿sí? Porque como voy a estar mucho tiempo con mi fuerza de gravedad, que voy a estar arrastrando mi cuerpo, se busca que el lastre sea lo menos posible. Y dentro de esas estrategias para llegar a un peso óptimo y un bajo porcentaje de grasa, tenemos diferentes, ¿sí? Podemos aplicar entrenamientos en ayunas, ¿sí? Si duran menos de 60 minutos, esto que se comentaba que también en la parte del nado no me van a repercutir ni lo que es en la parte de masa muscular, solamente con una buena incorporación luego de hidratos de carbono. También depende de dónde parto, ¿sí? Depende en el peso que esté y mi composición corporal en la que esté, es qué estrategia voy a utilizar. Entonces tenemos la parte de entrenamiento en ayuna, la parte de esperar algunas horas para consumir, hacer la ingesta de hidratos de carbono y algunos otros alimentos como las proteínas. Puedo llegar a realizar también un entrenamiento cruzado en donde me aumenta mi gasto energético, además del entrenamiento habitual, o la ingesta de bajo aporte de hidratos de carbono durante la sesión para poder mejorar la flexibilización metabólica y hacer un aporte y una utilización mayor de las grasas, ¿sí? Que tengo en reserva. Bien, en competencia, ¿qué puedo hacer? Bueno, en lo que es la parte de entrenamiento, los niveles también van a estar variados porque, como voy a mostrar más adelante, se planifican según mesociclos, ¿sí? Donde cada mes, cada semana va a tener diferentes volúmenes de entrenamiento. En la competencia yo lo que tengo que tratar de hacer es manipular aquello que puedo controlar, y lo que yo puedo controlar son las ingestas de hidrato de carbono, los fluidos, los líquidos que tome, y la parte del sodio, que es fundamental para no generar una hiponatremia, que puede llegar a ser producida tanto por la sobrehidratación como por la pérdida excesiva durante la competencia. Y eso puede
generar un mecanismo contrarregulador, digamos, y contradictorio para lo que es la parte de mi rendimiento, mi temperatura corporal, que de hecho se han visto casos fuertes donde se descompensaron mucho. El tema del aporte del hidrato de carbono va a ser muy subjetivo, se puede incorporar a través de geles, se puede incorporar a través de sólidos o líquidos, ¿sí? Va a depender de la tolerancia y del entrenamiento. Esto también es fundamental que en el entrenamiento se vayan a probar las estrategias nutricionales que se van a incorporar. ¿Sí? Se hace un plan de carrera donde se establece qué tipo de alimento, qué tipo de sustrato voy a estar incorporando. Dentro de estas estaciones de abastecimiento que se comentaba, tenemos alimentos dulces y salados, por un lado por la parte del sodio, por otro lado por la palatabilidad, el tema también que voy a incorporar frutos secos porque me van a ser mi fuente energética de reserva. Se puede estar dada por las estaciones, por alguna persona que me asista, ¿sí? Las características que nombraba de la composición corporal suele utilizarse muy ectomórfico, y tenemos mucha variabilidad de calorías durante el entrenamiento porque tenemos la parte de más desgaste físico durante los ciclos de más cargas y van a variar con las puestas a punto. Tenemos las semanas, sí, que los mesociclos de estos entrenamientos, donde por ejemplo se puede llegar a ver los volúmenes de bici, de trote y de natación, van a variar, llegado a la competencia van a disminuir, entonces en este periodo donde me disminuyen las calorías, ahí se ven acá, este periodo es donde yo tengo que tener en cuenta la ingesta calórica total. Porque si yo estoy teniendo un gasto muy elevado, ese gasto lo tengo que recomponer, digamos, por las calorías que voy a estar gastando, entonces es importante poder reabastecer al músculo, tanto la fibra como el glucógeno muscular, para poder seguir entrenando y no tener ninguna fatiga, ninguna lesión, no descompensar mi sistema inmunológico también. Bien, ¿y cómo son estos requerimientos pre-competencia? Generalmente las ingestas suelen estar dadas 2 horas previas, donde se busca que el aporte de hidrato de carbono sea de 1 a 4 gramos por kilo de peso, de proteínas un 0,5 gramos por kilo de peso, este es bastante elevado, ¿sí? Pero con 2 horas previas tengo bastante tiempo para poder realizar la digestión. Y de grasas también un 0,3 gramos por kilo de peso corporal. Por ejemplo, una persona de 70 kilos, yo estimé que van a ser 2,5 gramos de hidrato de carbono, van a sumar 175 gramos totales, con 35 de proteína y 20 de grasa, son unas 1000 calorías previas, ¿sí?, a la competencia, teniendo en cuenta que en estas competencias se suelen perder entre 6.000 y 10.000 calorías, depende de la disciplina, si es Ironman. Las más largas, de entre 9 y 12 horas, se suelen perder ese rango de calorías, va a variar en mujeres, obviamente, las mujeres pierden menos, pero en relación y en parámetros están entre 6.000 y 10.000 calorías totales. Lo puedo incorporar a través de licuados, puede ser, depende de la tolerancia de cada persona, pueden ser alimentos sólidos, pueden ser alimentos líquidos, pueden ser licuados que contengan la parte de proteína, la parte de almidones, la parte de todo procesado, y lo agrego con unas claras revueltas y unas tostadas. También se puede introducir la parte de huevos revueltos enteros o claras revueltas con la parte de palta. Total, al tener 2 horas de digestibilidad, mi cuerpo va a estar bien cargado, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de hidrato de carbono, puede ser avena, puede ser pan, puede ser alguna harina de algarroba. También existe Ensure Plus, en el caso de la persona que no tolera bien, que es un complemento que tiene buen aporte de hidratos, tiene almidones, ¿sí? Entonces mi digestión es más, mi absorción es más lenta. Dentro de lo que es la proteína, las claras, los quesos, el whey, las legumbres, algún fiambre bien magro, y en el caso de las grasas, frutos secos, palta, quesos o la yema del huevo. Bien, durante la competencia lo que se busca es esto de los hidratos de carbono de absorción múltiple para mejorar esa asimilación, ¿sí? La utilización puede ser en formato de gel, en bebidas o sólidos, ¿sí? Los sólidos son los que menos tolerancia tienen. Lo que hay que buscar también es la comodidad y la practicidad. Generalmente el mayor consumo en esta disciplina sucede durante la bicicleta. ¿Por qué? Porque voy, digamos que no pierdo tanta potencia, tanta velocidad. En el agua no se suele consumir nada. Puedo llegar a utilizar una estrategia luego del nado, en algún gel, ¿sí? O en alguna bebida deportiva que me puedan llegar a alcanzar, pero la mayor ingesta sucede ser en la bicicleta. Entonces,
Depende la durabilidad de la disciplina, si es un Ironman 70-30 o si es un Ironman. Se necesitan aproximadamente dentro de la primera hora no va a ser necesario. Pasada la primera hora o los 40 minutos, como para no toparme con una hipoglucemia fuerte, se hace la primera ingesta. Y cuando la duración es más de 2 horas, se trata de buscar que se consuman hidratos de carbono más o menos en proporción de 60-70 gramos por hora, que es lo que puede oxidar en ese momento sí, la masa, el sistema. Entonces, aproximadamente son 3 geles, o puede ser una dilución de maltodextrina, o en el caso de alimentos sólidos pueden ser unas trufas, pero ya les digo, depende la susceptibilidad de cada persona, depende la adaptación que tenga esa persona al entrenamiento y a la alimentación, así como existen estrategias de entrenamiento en cuanto a potencia o la disciplina, cómo la voy a pautar. Esto de la parte alimentaria también se entrena antes de la competencia. Los jugos de fruta que pueden generar alguna intolerancia. Y importante el tema del sodio, que se puede recomponer a través de bebidas deportivas o a través de pastillas, ¿sí? El tema de los líquidos, me pareció muy importante esta tasa de sudoración, ¿sí? Que se puede calcular también en entrenamientos. Ahora es muy práctico con el tema de la parte de la aplicación de Swift, que se puede llegar como uno está en casa, teniendo una balanza, se puede llegar a medir mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo que salir, correr y venir, estoy en mi casa, me peso antes de entrenar, me peso después de entrenar, calculo el peso perdido, estimo la duración del ejercicio, puedo tener todo más controlado, y también peso la bebida, ¿sí? Pongo antes de entrenar la cantidad de líquido que voy a estimar que voy a consumir, pongo después de haber entrenado qué líquido me quedó y me va a dar el volumen de consumo. Y después se pesaría las pérdidas por orina, ¿sí? Teniendo esos datos, nosotros tenemos en esta parte, acá, la tasa de sudoración, ¿sí? Que van a ser los mililitros por hora que vamos a traducir. Entonces tenemos el peso perdido con el volumen consumido menos las pérdidas por orina sobre la duración del ejercicio, y a mí me va a dar algunos gramos por hora o miligramos por hora. De esa manera yo puedo llegar a estimar para mi próximo evento, para mi próxima carrera, la cantidad de volumen de líquidos que tengo la que me tengo que abastecer. Porque también es peligroso esto que les comentaba de la hiponatremia, de la dilución de sodio en sangre, ¿sí? La tasa de sudoración va a depender de la temperatura, del estado de aclimatación y entrenamiento de esa persona, de la genética, de la intensidad del ejercicio, ¿sí? De la potencia y de la velocidad que voy a estar generando, y de la ropa que voy a estar utilizando. Bien, y esto es lo que les comentaba de la utilización y las recomendaciones de hidrato de carbono según la duración del ejercicio. Si duran menos de 60 minutos, estos también van dentro de los deportes, acá también entran no solamente los triatlones, sino también maratones, media maratones o ciclismo. Según la duración del ejercicio, yo puedo estar aportando 30 gramos por hora, si duran hasta 2 horas, si se extiende entre 2 a 3 horas, unos 60 gramos por hora de hidratos de carbono, que ahora vamos a ver, y si dura más de 3 horas, a estar aportando aproximadamente 90 gramos de carbohidratos por hora. Que bueno, lo que se sugiere es que sean de múltiple absorción, o sea, combinar un poco de maltodextrina glucosa o glucosa fructosa. Ahora, digamos que los productos o las empresas de alimentos, de suplementos deportivos, tienen una infinidad de geles, de bebidas de reconstitución, que llegan a estos valores, por la practicidad obviamente que tienen también. Y cuando duran menos de 1 hora, puede ser de simple absorción, ¿sí? Y también se puede llegar a mejorar esta adaptación o esta sensación de fatiga o de rendimiento con lo que se llaman enjuagues bucales, donde se estimula toda la parte sensorial con un buche, por así llamarlo, de
producto dulce, donde mis papilas gustativas detectan un sabor dulce y ya mejora la parte de rendimiento. Esto es lo que se sugiere y lo que se establece, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el sentido de que si bien voy a tener mis combustibles de reserva, lo que me va a dar, me va a aportar, en este caso la parte de carbohidratos, es la potencia, ¿sí? Bueno, y como ayuda ergogénica en Ironman lo que se puede recomendar y ha tenido grandes mejorías y evidencia es el tema de la cafeína a los últimos 40, 60 minutos de competencia, ¿sí? Que va a disminuir la parte de la sensación de fatiga, no voy a sentir el último esfuerzo que yo tengo que dar, lo va a mejorar por esta percepción, por el despierte que tiene el sistema nervioso central también. El tema de los geles y el tema de las pastillas de sodio para la rehidratación. Y bueno, y en equivalencias de 30 gramos de hidrato de carbono se llega muy fácil, bueno, un gel tiene aproximadamente 23 gramos de hidrato de carbono, o sea que el gel, que es la opción práctica y rápida que recurrimos, ya viene conformado, digamos, para esta función. Si no, pueden ser que se lleven panqueques, depende, por ejemplo, si voy a hacer alguna maratón y mi objetivo, mi intensidad es más disminuida, pero quiero mejorar los últimos metros de carrera, puedo llegar a incorporar este grupo de alimentos, la fruta deshidratada, la bebida deportiva, así que en 250 centímetros cúbicos de bebida voy a estar aportando aproximadamente esta cantidad de hidratos de carbono y lo puedo ir haciendo paulatinamente, y no todo de golpe, porque también me puede llegar a perjudicar todo lo que es la parte de absorción gástrica e intestinal. Y bueno, y el tema de la cafeína, acá tenemos las equivalencias que pueden llegar a encontrar. Los efectos secundarios son estos: dolores de cabeza, mareos, aumento de la frecuencia cardíaca, problemas gastrointestinales, un montón de ansiedad, que en los diferentes puestos están, generalmente lo que hay es Coca-Cola o alguna taza de café, que están dentro de los 50 miligramos o 100 miligramos. Ya después, esto es lo que le quería mostrar, las bebidas energéticas están en este valor, están justo sobre el valor límite que se recomienda. Entonces, tenemos que tener en cuenta, tanto para nadadores como para este tipo de disciplina, los límites hasta donde yo puedo tolerar y hasta donde no presentan efectos secundarios, para no generar ninguna alteración. Pero fíjense cómo las bebidas energéticas están sobre el límite superior de cafeína. Ya esto es bastante contraproducente. Bueno, y estas son las recomendaciones que me gustó de Swift, ¿sí? Para los triatletas que por ahí ahora están en un periodo de descanso, pero que están entrenando en casa, más la parte de lo que es la parte de entrenamiento funcional, sumado a algún que otro rodillo, ¿sí? En cuanto al nivel de entrenamiento, va a depender mucho el horario que yo le esté utilizando, ¿sí? Si es menos de 45 minutos, no hace falta que haga ningún tipo de ingesta. Si ya dura más de entre 1 y 2 horas, hacer una ingesta de 30 gramos de hidrato de carbono, en lo posible líquido, y un poco de agua también. Y cuando dura más de 2 a 3 horas, ya las consideraciones de hidrato de carbono son mayores, ¿sí? Por el gasto, sobre todo, que se está generando, y para que no haya mucha degradación muscular. Pero bueno, también depende de dónde parte, porque si yo quiero mantener mi masa grasa, esta es una buena estrategia para poder controlarla si no ingiero ningún hidrato de carbono por la oxidación que voy a estar produciendo. Siempre que tengamos un porcentaje de masa grasa por elevado a lo que es la parte de mi disciplina, el entrenar bajo en hidratos de carbono me va a potenciar la oxidación de estas grasas, que me pueden llegar a perfilar a un buen desarrollo de composición corporal, a mis objetivos. Bueno, y por último, para aunar tanto lo que es la parte de Ironman, triatlón y natación, lo importante es la reposición de los combustibles, sobre todo cuando estoy entre carreras, la reparación de las proteínas y de las fibras musculares, la rehidratación, ¿sí? Que tiene mucho que ver en todo mi estado de digestivo y organismo, y el descanso, que me van a dar una excelente recuperación
tanto entre pruebas, entre competencias, como al final de la disciplina de las carreras. Bueno, y ahí terminamos. Muy bien. Aprovechamos entonces para hacer preguntas y también aportes. Ahí había una pregunta de Mariano Ferro, no sé si está Mariano, que si el magnesio y potasio pueden suplementar. Pregunta. También puede contestar el doctor. Bueno, los iones en realidad que se pierden durante la actividad física y se pierden por la transpiración, si nosotros estamos con una buena alimentación y una buena reposición durante el entrenamiento y durante la carrera, no deberíamos utilizar suplementos tanto de magnesio como de potasio, porque tanto el magnesio como el potasio vienen en las bebidas deportivas o en los frutos secos que podemos comer o en los cereales que podemos comer durante la reposición, así que la verdad que no sería, salvo que haya alguna patología específica, pero si no haría falta la suplementación de esos iones. No sé, Ari, si querés agregar. No, hay que hacer el dosaje, digamos, antes, como para saber los niveles que hay en sangre. Si vemos que están bajos, obviamente que es una opción por el tema de la contracción muscular. Pero si están en niveles normales, no, obviamente que no es necesario. Sí, por eso, como decías al principio, es muy importante que previo a la consulta con la nutricionista y que ella pueda empezar a hacer un plan alimentario, tener un perfil bioquímico, porque eso nos va a ayudar mucho a saber cómo es la composición del atleta y cuáles van a ser las necesidades específicas. Esto es algo muy individualizado y tiene que ser así, no puede ser algo masificado, sino tiene que ser algo individualizado en cada atleta para saber realmente qué necesita cada atleta. Y una cosita, justo que estabas hablando, Ari, en cuanto al tema de la cafeína, tener mucho cuidado con la cafeína. La cafeína es un suplemento que se está utilizando mucho últimamente. Se utiliza no solamente en las cantidades que estaba hablando Ari, sino que hay muchos atletas que utilizan unas grandes cantidades de cafeína. Y ya hemos visto y hemos tenido que lamentar varias muertes con esto. La cafeína tiene efectos adrenérgicos muy importantes y eso lleva a que se produzcan arritmias cardíacas muy importantes. Y hemos visto a nivel nacional muertes súbitas por la ingestión de grandes cantidades de cafeína. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto, al cuál es el límite en el que tenemos que consumir este suplemento, porque es verdad, tiene un plus en cuanto a que disminuye, digamos, mejora el rendimiento, en cuanto a que disminuye la fatiga, pero bueno, tenemos varios contras que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar. Bien. Yo pregunto, y aparte aprovechamos siempre para recomendaciones. En virtud de que el descanso es determinante para la restitución proteica y obviamente el sueño profundo, ¿qué cosas no deberían ingerir, sobre todo los chicos o todos en general, ¿no? Además de la exposición a las pantallas, 30 minutos antes de dormir? ¿Qué no deberían ingerir para poder lograr ese momento de descanso profundo? Bueno, es fundamental este tema de que estamos viendo de la cafeína, por un lado, que no solamente está en el café ni en las bebidas deportivas, está en el té, está en todas las infusiones, y otro lado muy importante es el tema de la fructosa, la glucosa, que son estimulantes del sistema nervioso. O sea, así como nuestro músculo se alimenta de ese combustible, nuestro cerebro también es fanático de la glucosa.
Entonces, todo lo que es chocolates, golosinas, dulces, hay que tener no un horario, o sea, hay que cortarlo en determinado momento del día, ¿sí? No sobrepasar, ¿no? Eso de por ahí cenar y comerme un dulcecito, o estar mucho tiempo en las pantallas y cuando me agarra hambre me voy por lo dulce, eso tratar de evitarlo porque lógicamente me va a llevar a una moderada excitación nerviosa que me va a, por así decirlo, restar horas de sueño, me va a atrasar mi horario nocturno, y con eso todas la falta de reposición, el buen descanso, ¿sí? No solamente es dormir 8 horas, sino dormir 8 horas bien, entre 6 y 8 horas dormirlas bien. Después no comer, irme a dormir enseguida, tampoco es bueno, hay que hacer un proceso digestivo, ¿sí? Cuanto más liviano esté el organismo antes de irse a dormir, mucho mejor. Otra cuestión también es el alcohol, que también es bastante perjudicial para el tema del sueño. No sé qué dice el doctor. Bien. Sí, sí, concuerdo totalmente con vos, Ari. Creo que esto es fundamental, el tema de evitar el alcohol, que a veces uno en la cena toma alguna copita o algo. La verdad que lo ideal sería que no tomemos algo, no tomemos alcohol antes de dormir. Peto me mira con una cara como diciendo... No, que acá nos matan todos. Esto es para es importante porque una todo copita esto... no se le niega, pero una copita, de ahí nomás, porque también causamos deshidratación. Entonces, si estamos entrenando, claro, estamos exigiendo mucho a nuestro hígado. Todo esto que nombra Ari, en realidad todo lo que termina alterando nuestro reloj biológico, y eso hace que se altere nuestro ciclo de vigilia-sueño. Entonces, sabemos que durante el sueño la reparación de nuestras proteínas estructurales es un momento muy, muy importante. Entonces, creo que todas estas cosas es fundamental tenerlas en cuenta, sobre todo en aquellos atletas que están preparando cosas, que están entrenando, que están preparando competencias. Es fundamental. Uh-huh. Sí. Bien. Pregunta Fabiana Guruza. Bebida de reposición casera, ¿qué composición se aconseja? ¿Agregando bicarbonato, sí o no? Sí, en realidad se puede llegar a buscar una bebida que tenga una parte de glúcidos, ¿sí? Que puede ser el jugo de una naranja o el jugo de un limón o de 2 limones, depende de la cantidad de líquido que vayan a poner. Realmente en 1 litro estaríamos bien con el jugo de una naranja, una cucharadita de sal o de bicarbonato de sodio, y después, esta sería una bebida deportiva casera, ¿sí? Puede ser sal rosada también, que tiene un poquito más de vitaminas y minerales que la sal común de mesa, y después complementarla con una ingesta proteica, ¿sí? Después irnos a la parte de proteínas, porque si estamos hablando de otra bebida de reposición, podemos entrar en los batidos que le podemos colocar de acuerdo al objetivo, de acuerdo a la edad y todo lo demás, la parte de una proteína de suero de leche con la bebida del agua, con un poquito de avena, con una fruta, y ahí tenemos, digamos, una buena reposición post-entrenamiento. Pero bebida deportiva es agua, un hidrato y la parte del bicarbonato. Muy bueno. Yo creo que volviendo al tema que planteaba, ya estamos, ¿sí? Baja la mano, ya te vi y no me olvido más de tu cara. Volviendo al tema de las pruebas de resistencia de media o larga distancia, tenemos que entender que la cuestión táctica va a ser determinante. Si nosotros tenemos un planteo que está relacionado a nuestros ritmos de entrenamiento, en donde tenemos bien identificado cuál es el efecto de entrenar en cada zona, y sabemos, de acuerdo a nuestras posibilidades, en qué zona deberíamos manejar la intensidad de la prueba, ¿sí?
si nosotros eso lo sabemos y lo respetamos y podemos generar una buena adaptación en el entrenamiento, el plan nutricional va a ser efectivo. Ahora, si nosotros el día de la carrera no respetamos esa estrategia y salimos con una intensidad demasiado alta, eso, digamos, va a ser una situación totalmente contraproducente, porque, bueno, ya vamos a entrar a improvisar y a entrar a ir con el problema ya encima. Entonces, controlar los niveles de ansiedad antes de una carrera, hacer un buen plan de carrera en base a lo que se entrenó es determinante. Determinante. Más allá si vamos a competir por algún puesto o una clasificación, en las pruebas de larga distancia es determinante el ritmo individual, que ese ritmo individual esté planificado, con indicadores, obviamente, lo más completo posible, cruzar datos de todos los indicadores que tengamos a mano, de todas las maneras de monitorear la carga que tengamos a mano, y sobre todo de la sensación que el deportista va remitiéndonos. Entonces, sin lugar a dudas, la nutrición va a ser un aliado, pero si nosotros después nos salimos de los ritmos que habitualmente entendemos que podemos manejar en competencia, bueno, vamos a estar ahí en situaciones bastante estresantes que obviamente muchas veces sucede, ¿no? Por no respetar un plan, bueno, hay eso ya cuando hablemos de cuestiones metodológicas que tienen que ver con los deportes de resistencia, vamos a tocar los tipos de estrategias que hay a la hora de encarar una competencia, ¿sí? Eso está estudiado bastante y la tendencia es que más allá del nivel, la curva digamos, de intensidad de la prueba es una J, es decir, se aumenta rápido el ritmo, la intensidad es como que baja, se estabiliza y al final vuelvo a levantar. Es como una tendencia que hay, pero todas las etapas de esa curva tienen que estar entrenadas y tienen que partir de un conocimiento muy, muy profundo del atleta, de sí mismo, de sus capacidades, del relieve, etcétera, etcétera. Porque las condiciones ambientales, lógicamente, también van a condicionar toda la demanda que la nutrición va a intentar ir cubriendo. Todo ese equilibrio a través de la nutrición vamos a buscar restituir. Así que con esto creo que tiene que quedar muy claro lo que hablamos al principio, ¿sí? El ritmo va a ser determinante para poder respetar un plan preestablecido. Bueno, Esteban, preguntá. No, era más bien una respuesta. Ya sé que es medio tarde, pero hablando del tema de las bebidas energéticas caseras. Yo, antes, cuando me voy a nadar, para que la Nutri me diga si está bien o no. Yo cuando voy a nadar es la botella de jugo de naranja, le pongo 2 cucharadas de salina que tenemos, que la vamos a buscar, le ponemos glucosa y un poquito del Clyde para darle un poco de sabor. Pero la mayoría es jugo de naranja exprimido, sal marina, 2 cucharaditas y glucosa. Está bien. Es agua con 2 naranjas. Sí. La glucosa y la... Sí, está bien. Se puede llegar a reemplazar la glucosa por una maltodextrina también, que es otro hidrato de carbono, que en combinación con la fructosa de la fruta te puede dar un poquito de mejor resultado. Ok. Pero está bien igual, la orientación. Bueno, si hay alguna otra pregunta, aprovechemos a preguntar. Sí, yo tengo una consulta. Si para los post-torneo, es decir, vos decías que en natación son 3-4 días muy intensos, se llevaba un plan, pero a la hora de terminar el torneo, ¿cómo se prosigue con la recuperación nutricional? Y bueno, ahí vamos a tener también dosis de recuperación entre 1 gramo a 3 gramos según el tipo de prueba, el tipo de demanda que hayas tenido de hidrato de carbono. Después es fundamental el tema de la proteína, que va a estar generalmente en 0,5 gramos por kilo de peso, se calcula todo esto, y en base a los gramos que nos den van a hacer la combinación de alimentos.
vas a tener, que puede ser inmediatamente, lo puedes incorporar depende de tu edad, alguna porción de queso, alguna porción de pollo, alguna porción de yogur y leche, o alguna fortificación de algún batido, combinado con algún hidrato de carbono de una digestión un poco más lenta ya, no tiene que ser de fácil asimilación. Ahí lo que nos vamos a encargar es más que nada en reponer todas las pérdidas proteicas, ¿sí? de tejido muscular, y la parte de glucógeno. Pero después lo que tenemos es, como del entrenamiento en ese día va a estar disminuido, las calorías totales es lo que hay que controlar. Entonces ya no me va a servir, tengo que hacer una proporción más adecuada de mi ingesta calórica total. Si no voy a tener ninguna demanda energética de gasto, tampoco es disminuirlo en un 80% el gasto, sino balancearlo, porque lógicamente que después de la competencia tengo que reparar varios sistemas, así que se busca priorizar el aporte proteico con la parte de hidrato de carbono de buena calidad, y en las próximas ingestas hacer una moderación en que no sea todo hidrato de carbono, sino ya combinar parte de fibra a través de vegetales, proteínas y una dosis un poquito menor de carbohidratos. Bueno, a ver, hay una pregunta. ¿Cuál es la dosis recomendada de bicarbonato? Y aproximadamente son 0,3 gramos por kilo de peso, ¿sí? En el caso de que sea la estrategia aguda, de 30 minutos a 180 minutos pre-competición. Y si se va a hacer una estrategia crónica que se va a utilizar más en el entrenamiento, ya pueden ser 0,5 gramos. Así que más o menos van a ser media cucharadita, dependiendo del peso de la persona. Todo va a estar estimado según el peso individual. Bien. Bueno, casi 2 horas. Muchísimas gracias a todos. Ari, si querés hacer un cierre. Sí, perdón si los dormí. No, que tienen mi contacto a través de Instagram, a través de los teléfonos que suben en los canales de comunicación, que aprovechen esta cuarentena para poder familiarizarse con la elaboración de las comidas, con los nutrientes, con lo que necesitan, con el conocimiento de los grupos de alimentos. Es una oportunidad única para tomar parte y responsabilizarnos acerca de nuestra salud, ¿sí? Porque no solamente es rendimiento y deporte, sino que es salud, lo que tenemos que hacer hincapié. Y esta oportunidad que tenemos tiempo en casa es fundamental para poder adquirir conocimientos en cuanto a cómo yo tengo que armar y complementar mi alimentación de acuerdo a gastos y de acuerdo más que nada a grupos de alimentos. Es importante también que puedan controlar las calorías totales para que nos podamos mantener con los objetivos puestos en la competición apenas se levante toda esta situación. Bueno, antes de despedirnos, los quiero invitar al próximo viernes, también a las 18 horas, vamos a estar compartiendo con el licenciado Daniel Jofré toda una ponencia que va a estar relacionada a la postura y a las cuestiones que pueden perturbar la postura y cómo eso tiene incidencia en posibles lesiones, ¿sí? Y cómo se puede evaluar y qué herramientas para la práctica tenemos, ¿sí? Así que va a ser muy importante porque, bueno, hay mucha información actualizada y datos que van a ser muy precisos para poder ser utilizados en la práctica. Así que los invito a que estén atentos al link del próximo viernes, que va a ser nuestra próxima capacitación. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo.